Ujú. Y pues bueno, pues damos la bienvenida a las hermanas que el día de hoy pues nos acompañan en este webinar, ¿verdad? Ahorita vamos a ir haciendo la presentación de cada una y pues también tener presente que están en la frontera, ¿verdad? Entonces, y el tema de hoy es la vida religiosa como samaritana y vamos a conocer estas experiencias desde la frontera norte. Bueno, pues les doy la palabra a las hermanas que nos van a ayudar en esta sesión. Hola, muy buenas tardes a cada una y muy bienvenidas a este espacio de compartir lo que es la experiencia que hermanas nuestras están viviendo, que estamos empezando también nosotras a vivir en la frontera aquí en Tijuana. Eh, y bueno, pues vamos a empezar primero con un momento de oración. Para ello vamos a escuchar la canción de las Mujeres del Alba, que es el icono que ahora mismo pues, estamos viviendo como el movimiento de la CLAR, como la vida religiosa en toda la región de América. Y luego vamos a escuchar el texto del Evangelio de Lucas, del buen samaritano, que es podríamos decir, la base a partir de la cual van a compartir nuestras hermanas. Pues sin más nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos decidimos a salir en plena madrugada, haciendo frente al viento en contra, al frío y al miedo en la oscuridad. A paso firme, juntas y juntos nos damos ánimo para llegar. Nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Tenemos fresca en nuestra memoria tu palabra viva. Tu cruz nos desvela y nos desafía. Tu amor nos hace permanecer. Hasta el lugar de la herida vamos, nos mueve el dolor de nuestros hermanos. En nuestros pies va la profecía De 1000 testigos que son semilla, y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Somos la iglesia que humilde se estrena escuchando las voces de los que siempre quedaron al borde de los gemidos de la creación. En ese encuentro nos sale, Señor, tan hermosa sorpresa. Nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba,
con él. Así dice que me acuerde mañana. Me gusta mucho. Me toca venir a disfrutar este espectáculo. Es un espectáculo sumamente completo, visualmente es una belleza. Yo me quedo así como muy conectada, de verdad te lo digo, muy conectada. Del Evangelio según San Lucas. He aquí que cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, Contraseña. derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolos sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: Cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: El que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Esto es palabra del Señor. Vamos. Pues le damos gracias al Señor por este momento y le paso la palabra a Irene para presentar a las ponentes. Hola a todas. ¿Sí me escuchan? Bueno, voy a ir presentando conforme van ellas compartiendo. Entonces vamos a iniciar con la hermana Albertina Pauletti. Ella pertenece a las hermanas misioneras escalavenianas que tienen por misión el servicio evangélico entre y con los migrantes y refugiados. Lleva 54 años de vida consagrada, ha trabajado con migrantes en diferentes países. Actualmente está finalizando su compromiso como directora del Instituto Madre Asunta, casa de acogida para mujeres migrantes y refugiadas, solas o con hijos e hijas en Tijuana. A partir del 15 de mayo se dedicará a una nueva misión en San Pedro Sula, Honduras. Bienvenida,
querida Albertina. Muchas gracias. Eh, Como yo suelo hablar mucho, para no perderme en lo que yo quiero compartir con ustedes, lo voy a tratar de leer. Ya se sabe que no siempre leyendo se expresa la vida que uno quiere expresar, pero bueno. Eh, a ver si me escuchan todos, ¿verdad? Sí, sí se te escucha y aprovechamos Ah, para pedirles a las hermanas que tienen encendido su micrófono que lo cierren, por favor. yo voy a hablar sobre los recursos del buen samaritano. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos del buen samaritano que no pueden faltar en nuestras mediaciones con los migrantes y refugiados. Casi siempre para ellos somos extranjeras, como se suele decir, como lo fue el samaritano para el caído en el camino al acompañarlos en sus vulnerabilidades. En primer lugar, el samaritano como extranjero, entre comillas, no tiene nombre. El caído tampoco tiene nombre. En ambos espacios vacíos de nombre está el nombre de cada persona, de cada religiosa, cada consagrada, que es sensible a las vulnerabilidades de los caídos sin nombre, como lo suelen ser los migrantes y refugiados. El samaritano se conmueve, lo conmueve la realidad del caído herido y abandonado. Primeramente llega con el corazón y luego busca en su carga sin preocuparse por el botequín sanitario. Usa lo que tiene a mano, pues la primera atención desde el corazón garantiza la esterilidad del vino y el aceite, o la purificación, que sean puros, ¿no? Con los cuales inicia la curación, sin detenerse en los elementos de curación de ambos de los que echó mano. No se preocupa en llamar socorro a una ambulancia, que ciertamente no la habría. Sacó de sí mismo, de sus recursos para los primeros auxilios. Por su compasión, se hizo responsable de atenderlo, curarlo con destreza, usando el vino y el aceite. Lo montó en su cabalgadura, usando su fuerza y con cuidado para no herirlo más. Lanzó mano de sus economías y lo llevó hasta una hospedería, sensibilizando y responsabilizando a otras personas, aunque con costos, para que siguiera el cuidado en su ausencia. Sigue su camino sin dejar de cumplir con la responsabilidad que por propia voluntad asumió desde que lo vio y se inclinó sobre él en el camino. Reprogramó su propia agenda para la continuidad del cuidado. Resalto esos aspectos del buen samaritano para tener presente que en todas nuestras acciones debe llegar primero la compasión y luego disponer sin reservas lo que ya tenemos y nunca esperar primeramente por los que pueden hacer lo que pueden hacer los demás. Dios nos hace compasivas para que los reconozcamos herido en el camino y nos responsabilicemos de los primeros auxilios, especialmente los espirituales, sin pensar si cursé teología o espiritualidad, si estoy preparada para tal. La propia consagración en su entereza nos regala el vino, el aceite, la cabalgadura, las monedas y todo lo demás que necesitamos para identificar las personas caídas en el camino con sus múltiples vulnerabilidades. El arte o la sabiduría de una consagrada identifica las vulnerabilidades físicas, sociales, psíquicas y espirituales, siendo estas últimas casi siempre las más fuertes. La vivencia con migrantes y refugiadas en estos últimos 5 años en el Instituto Madre Asunta, casa de acogida para mujeres solas y con hijos en Tijuana, me hace compartir con ustedes lo que más esperan de una consagrada, es el acercamiento espiritual. Todas ellas, de una manera u otra, no importando la religión que practican o no,
creen en Dios y a Él suplican ayuda en sus necesidades. Aunque obtengan todo lo que necesita para su bienestar social, físico y psicológico, el acercamiento espiritual es primordial. Ayudar a las personas a hacer una lectura o una relectura del paso de Dios en su historia, no se lo agradecerán en palabras, sino lo verán en su expresión de alegría y reconocimiento de que Dios no las abandona y que Él responde a sus súplicas a su manera para quien lo solicita. Y va curando sus heridas en el camino. Aunque no lo soliciten de forma explícita, requieren ayuda a perdonar, justamente para librarse de tantos dolores recogidos en la vida, en el camino, y que pueden ser sanados con el perdón. Estar con los migrantes y refugiados es disponerse a que Dios nos forme y nos haga idóneas para reconocerlo, amarlo y servirlo en los hermanos y hermanas que sufren buscando vida mejor para sí propios y sus familias. De ellos aprendemos que el sufrimiento, la tenacidad, la resiliencia y la confianza en Dios son fundamentales para superar situaciones a veces muy pequeñas que nos hacen sufrir. Dios en su infinita bondad nos hace encontrar tantas personas caídas en el camino sin nombre, para que nos, porque nos ama y solicita que el prójimo esté en primer lugar, atendiéndolo inicialmente con los recursos que nos ha dado gratuitamente. Y luego, como vida consagrada me refiero, y luego buscar otros para atender de forma integral, así como lo hizo el buen samaritano. Sabemos que nunca seremos las salvadoras en todas las circunstancias y de forma, pero sí tenemos la certeza de que Dios cuenta con la vida consagrada para aunar esfuerzos, dar nombre a los caídos, acercarlos a Dios y contar con los diferentes recursos que el mismo Dios ha dispensado en la humanidad para que todos tengan vida y vida en abundancia, como bien lo dice Juan 10:10. Muchas gracias por la atención y bendiciones. Muchas gracias, hermana Albertina, por compartirnos esta reflexión. Gracias a ustedes por escucharme. Bueno, vamos a dejar las preguntas y comentarios si quieren al final. Y si quieren van anotándolas o apuntándolas en el chat también, si quieren. Entonces, nuestra siguiente hermana que nos va a compartir es la hermana María Guadalupe Paz. Es misionera franciscana de Nuestra Señora de la Paz. Trabaja en la Casa de los Pobres, institución de apoyo a los más necesitados de la ciudad de Tijuana. Desde el 2016 atienden a personas migrantes. Participa en el grupo de la dimensión de la movilidad humana a nivel de la arquidiócesis. Bienvenida, Lupita. Gracias, gracias. Bueno, ya mi nombre es María Guadalupe Paz y soy misionera franciscana de Nuestra Señora de la Paz. Estoy aquí en Tijuana, pues trabajo en Casa de los Pobres aproximadamente hace 25 años y les comparto un poco de nuestro trabajo en en la frontera. La frontera de Tijuana, ustedes saben que es una frontera muy grande que aquí seguramente que los que vi- vivimos en esta frontera, la mayor parte somos migrantes, no somos de aquí de Tijuana, no. Son pocas las personas que pueden decir nací en Tijuana, ¿sí? Y no solamente nos hemos dado cuenta que ya todo mundo sabe que
Tijuana no solamente tiene personas mexicanas, también tiene de muchas nacionalidades, ¿sí? Del 2016 para acá, empezando con la llegada de muchísimos haitianos, se abrió así como mucho más Tijuana. De hecho, hay muchísimos haitianos que ya se quedaron, se establecieron aquí en Tijuana para vivir, para vivir en la frontera. No porque, digamos, es una frontera que tiene todos los recursos para ayudarnos, sino porque es una frontera grande y tienen la facilidad para cruzar a Estados Unidos o tenían la facilidad para cruzar a Estados Unidos. La institución de Casa de los Pobres era solamente una institución para ayudar a los niños, antes a los niños, después ya se llamó Casa de los Pobres en general, antes era Casa del Niño Pobre, ahí para darles a todas esas personas que no tenían que comer, se les ayudaba dándoles taquitos de frijoles. Así fue como empezó Casa de los Pobres, dando taquitos de frijoles. Ya después, pues con el tiempo se fue haciendo más grande, hasta llegar a toda una institución donde están organizada, que está trabajo social, están consultorios médicos y por supuesto el comedor, que con eso empezamos y ha continuado. Y no éramos albergue, siempre nos preguntaban, ¿se puede quedar gente allí? No, no, no se podía quedar gente aquí en Casa de los Pobres porque no está acondicionado Casa de los Pobres para albergue. Pero viendo la situación y la frontera donde vivimos, se tuvo que acondicionar, y digamos acondicionar entre comillas, porque pues un salón múltiple no tiene nada de acondicionamiento para ser albergue, sino que ahí en el suelo pues se tenían que acomodar tantísimo haitiano. Y así pasamos 5 o 6 meses con ellos, con el problema que pudiéramos tener de que llegara salubridad y nos dijeran, pues están en malas condiciones, porque pues en realidad esa era, ¿verdad? Estábamos en solamente un piso de cemento. Imagínense, en el tiempo que ellos llegaron, era casi invierno, pasamos aquí invierno, entonces pues hacía muchísimo frío, con colchonetas y todo, fuimos acondicionando a como fue pasando el tiempo. Ya después, al ver la situación que se estaba viviendo con todos los migrantes, se acondicionó un terreno que la congregación tenía en una de las colonias antes, digamos, mm, lejos de la ciudad, en la periferia. Y ahorita, pues ya sabes, no es periferia por lo mismo de que Tijuana ha crecido muchísimo y se acondicionó para todos estos haitianos que fueran a vivir a esa casa. Ya, de 16 ahorita llevamos 9 años, cosa que se han ido acomodando casitas. Primero empezamos con unas carpas, después continuamos con unas casitas, y bueno, ahorita ya pues más o menos está. Por lo mismo, antes le llamábamos Villa Haitiana, ahorita le llamamos la Villa Fraterna, porque de hace, ¿qué será? Unos 2 años para acá, no solamente han llegado aquí a Tijuana, a la frontera, haitianos, sino nos damos cuenta que hay de muchísimas nacionalidades que tenemos aquí en Tijuana, algunos establecidos, otros con la ilusión de querer pasar a Estados Unidos, ¿sí? Y ahora todo esto de la migración y de el, la comparación con el buen samaritano. O sea, como religiosas en la frontera, hacemos lo que
con la divina providencia, lo que la divina providencia nos ayuda. Y ya sabemos que la divina providencia nunca te va a dejar ganar en generosidad. Entonces, la divina providencia nos está ayudando para continuar tratándolos, ayudándoles. Y la comparación ah, con lo del buen samaritano, ahí entramos nosotros, preocuparnos por los demás. Como vida religiosa, nos preocupamos por los demás. El buen samaritano se preocupó por uno, nosotros nos vamos a preocupar por muchos más. No, como vida religiosa nos ponemos al servicio de los más necesitados. Como vida religiosa somos generosas con los que nos piden la ayuda. Aprendemos a cuidar, ayudar, acompañar, asistir y atender las necesidades de las personas que sufren y necesitan ayuda. Y podemos decir que los migrantes mm, tienen muchas ayudas. Llegar a otro país, si en nuestro propio México pasar de un estado a otro ya son diferentes las costumbres, pues imaginémonos de un país a otro, ¿verdad? Que es completamente diferente. Entonces, ese sufrimiento y el que no les entendamos, que la comida es diferente, que todo eso es un sufrimiento. Y como dice el padre Weber, donde estoy en el grupo de la dimensión de movilidad humana, este, estos migrantes que son deportados, y la madre Albertina más que nadie nos lo pudiera explicar, cómo vienen con traumas, o sea, ahí empieza la enfermedad mental, ¿sí? La depresión de que los deportaron, la depresión de que no pueden pasar a Estados Unidos, la depresión de que no tienen una casa donde vivir, no tienen que comer, pensando en la familia que dejaron, pensando con la ilusión de que un día van a volver o les van a mandar dinero. Entonces, todo eso, quieran que no estén, empieza la preocupación de ellos, y nosotros como vida religiosa estamos como atentos a sus necesidades, ¿sí? Sin descuidar las nuestras, por supuesto, ¿verdad? Pero estamos como atentas a eso. Por eso decía yo, asistir, atender, acompañarlos, porque algunos de los que vienen, que son deportados, si ellos empiezan a platicar todo su problema, ya es una ayuda que les estamos dando. Por lo menos se sienten escuchados y se sienten atendidos. Y para esto, nosotros una de nuestras instituciones es una residencia para salud mental, por lo que el padre Weber, que nos dice mucho eso de la salud mental, cómo tenemos que trabajar también para ellos, ayudarlos y apoyarlos en la salud mental, ¿sí? Eso es lo que les puedo platicar, eso es mi experiencia como vida religiosa aquí en la frontera y viendo las necesidades que tenemos. A lo mejor nosotros como misioneras franciscanas de Nuestra Señora de la Paz solamente estamos poniendo un granito de todas las necesidades que hay. Somos como algunas, yo creo que 70 o más instituciones que ayudamos a la gente, a los migrantes. A lo mejor no todas de vida religiosa, pero sí somos bastantes personas que tenemos instituciones que estamos ayudando a los migrantes. Eso es lo que les puedo platicar de mi experiencia como vida religiosa. Gracias. Gracias, María Guadalupe. Bueno, anoten sus preguntas, sus dudas o lo que quieran saber, inquietudes. Nuestra siguiente hermana que va a compartirnos su experiencia es la hermana Sandra Salazar.
Ella es religiosa de Jesús María, originaria de Colombia. La mayor parte de su apostolado ha sido en los hospitales, proveyendo apoyo emocional y espiritual a los enfermos y sus familias. En octubre de 2023 llega a San Diego, California, para unirse a la labor de su comunidad en apoyo a las personas migrantes que estaban entrando en Estados Unidos. Muchas gracias, Sandra. Bienvenida. Muchas gracias, Irene. Tengo una pequeña presentación, entonces la voy a compartir. Ok. A ver. ah, Aquí. Compartir. Ustedes me dicen si ya pueden ver la pantalla. Y se empezó a compartir. Ya. Entonces voy Haga a... doble clic para habilitar el modo de pantalla completa. Ok. Listo. Entonces, aquí. Ahí está. Ya. Ahora ponle Muy pantalla bien. completa. Anda, Muy bien. se ve muy bien. Ok, muy bien. Pues es un placer estar con todas ustedes. Religiosas, no sé si hay también religiosos ahí en nuestro grupo, em, que viven en México y que dan su vida todos los días para servir a nuestro Señor y servir a nuestros hermanos, especialmente a los más vulnerables. Entonces, primero quiero dar las gracias por esta invitación, pero también dar las gracias por todo lo que hacen. Bueno, primero quisiera contarles que, bueno, nosotros como religiosas de Jesús María, hacemos parte de la colaborativa, es decir, que hemos entrado en esta red de comunidades religiosas y organizaciones de carácter religioso que se han unido para colaborar en la prestación de servicios directos al migrante. Em, Esta colaborativa presta servicios a los dos lados de la frontera entre México y California, ¿cierto? Puede haber un muro que nos divide, pero para nosotros no hay muro, ¿cierto? Nuestros hermanos están a los dos lados de la frontera. Les muestro un poco de los ministerios de la colaborativa. Ahí ven la Casa de los Pobres. La hermana nos acaba de comentar sobre ese ministerio en la Casa de los Pobres. Em, Esta colaborativa, digamos que hay varios ministerios, ¿cierto? Hay unas de estas ministerios en donde se provee albergue temporal, otras proveen servicios legales, se presta también cuidado pastoral. Hay otra organización que ayuda a los jóvenes que están en los colegios, pues para que puedan tener una buena experiencia y puedan procesar, porque llegan acá y tienen mucho que procesar, han vivido muchas cosas en el camino y es una nueva adaptación, ¿cierto? A una nueva realidad. Pero pues resaltando, ¿no? La importancia em, de que colaboremos, ¿cierto? De que, bueno, no sé cómo es la situación en sus comunidades, pero al principio, pues cierto, las religiosas de Jesús María tenían solamente sus ministerios y ahora es un momento en donde la realidad nos rebasa y sentimos la necesidad de unir esfuerzos con otras comunidades religiosas y otras organizaciones. Bueno, entonces ahorita brevemente les voy a contar un poco lo que hacemos en la frontera. Em, Aquí para em, más o menos que tengan la idea en dónde nosotros estamos en la frontera. Esta es la frontera entre Tijuana, los Estados Unidos. Es una foto un poco vieja porque ahora pues ya los muros pues ya son mucho más altos, pero ahí vemos un muro que es el muro de México y un segundo muro al lado izquierdo de sus pantallas
que es el muro de los Estados Unidos. El territorio en medio de esos dos muros es territorio estadounidense. Entonces, ¿qué estaba pasando? Los migrantes cruzaban el muro mexicano y llegaban a este lugar entre los dos muros para esperar a la frontera, a la patrulla fronteriza de Estados Unidos, porque buscando aplicar para el asilo. Pero ¿qué pasaba? En el 2002 llegaban grupos de 500 personas. No había absolutamente nada ahí. No había servicios públicos, no había eh, un lugar donde pudieran comer, un lugar donde hubiese un refugio, no había baños. Y en el 2002 todavía se quedaban varios días hasta que la patrulla fronteriza finalmente los recogía y los llevaba a hacer el procesamiento. Entonces, ahí fue cuando diversos grupos de voluntarios empezaron a acercarse a la frontera para ayudar y básicamente empezar eh, a proveer ayuda humanitaria. Cuando nosotros llegamos allá, estas tiendas, esta estación de ayuda ya estaba ahí. Em, Lo habían puesto grupos promigrantes como al otro lado y los amigos americanos. Pero nosotros llegamos ahí también como otras voluntarias a ayudar y, y bueno, hacerlo, primero que todo, pues ayudar con las necesidades básicas de los migrantes. Entonces, aquí nos ven, em, que estamos en la frontera y bueno, se les brindaba comida a los migrantes, ropa, porque si venían mojados, em, se daban pañales para los niños pequeños, comida para los niños pequeños y pañales. Pero también estábamos prestando el cuidado pastoral y emocional del cual hemos estado hablando. Ay, discúlpenme porque ahora sí. Muy bien. Aquí está la hermana Rosita, ella es una hermana de la provincia de México que viene, se queda con nosotras 6 meses para prestar ayuda a los migrantes. Aquí la vemos orando con ellos. Eh, Tomamos tiempo para escucharles sus historias, sus sufrimientos, sus esperanzas también. Y si ellos lo desean, también oramos. Eso también es parte de la labor que estábamos haciendo. Íbamos a diferentes albergues. Acá estamos en el albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, em, llevando comida para los refugiados que estaban en el albergue. Allá estamos ahí con un grupo de religiosas del Colegio Regina, exalumnas del Colegio Regina que vinieron acá para tener una experiencia. También yo estaba yendo con la hermana Rosita a Caridades Católicas, donde pasamos de habitación en habitación, escuchando a los migrantes, quienes tenían mucho que procesar, todas las dificultades que han tenido en el camino, sufrimientos, robos, em, violencia, em, pero también quienes tenían una fe muy fuerte, un gran valor, un gran coraje, y bueno, se establecían unas relaciones muy bonitas con nuestros migrantes. Y también íbamos al aeropuerto porque en el aeropuerto llegaban los migrantes que no tenían dónde quedarse y se quedaban por días esperando una posibilidad de poder reunirse con sus familias, pero mientras tanto, pues no tenían comida, no tenían dinero y nosotras con otro grupo de voluntarios, pues íbamos al aeropuerto a llevarles algo de comer. Bueno, esta es otra parte de la labor que yo estaba haciendo. Pues ustedes saben que cuando los migrantes cruzan los muros, pues
sufren caídas, unas más críticas que otras. em, entonces, o llegaban enfermos. Entonces, parte de mi labor también era averiguar a dónde los llevaban, a qué hospital los llevaban acá en San Diego y los visitaba ya, hacía un seguimiento, les ayudaba a reencontrarse con sus familias y pues en todo ese procedimiento pues era también esa atención a la parte emocional, espiritual de nuestros migrantes que además de que ya estaban en una situación vulnerable por su condición de migrantes, pues ahora se unía em, pues esta condición de la enfermedad. Bueno, ahorita entonces quiero hacer unas pequeñas reflexiones sobre la parábola del buen samaritano, quien vio, sintió compasión, se acercó y cuidó de su hermano enfermo. Entonces dice un hombre, ay, perdón, a ver, no puedo ver qué es lo que dice aquí. Es que me tapa un poquito la visión de lo que estoy leyendo. A ver si lo tengo aquí. Un hombre en un avión ve la Tierra desde un ángulo diferente, pero con los mismos ojos. Tengo que cambiar de ojos para poder ver las cosas como realmente son. Entonces, sí, nosotros podemos ver la realidad desde diferentes perspectivas, pero si no, discúlpeme un segundo. Alexa, stop. Perdónenme. Em, pero si no podemos, ¿cierto? Cambiar nuestros ojos para ver con los ojos de Jesús, que son los ojos de la compasión, pues no vamos a ver realmente la realidad, no podemos ver la realidad como Dios la ve. Y eso es lo que yo viví cuando llegué acá a San Diego y tuve ese contacto con los migrantes. Ellos pues han sido, ¿cierto? Mis maestros en poder ver. Ellos quienes a través de sus ojos me compartieron su historia, su vida, su dolor, pero también sus esperanzas, su fe inquebrantable, eh, que realmente pues han sido una inspiración para mí y me dan fortaleza para seguir en el ministerio. Este proceso, porque yo pude presenciar también el trato a los migrantes en el encuentro con la patrulla fronteriza. Y bueno, se veía pues mucha injusticia, ¿no? Como llegaban, los trataban mal, les gritaban, los humillaban, a veces se reían. Y pues eso para mí fue muy difícil de presenciar. Por un lado, sí, me abría más el corazón para ver esta situación con más compasión y a los migrantes con más compasión y con más sentido de solidaridad, pero también al mismo tiempo yo sentía que estaba creciendo en mí un deseo o un sentimiento de odio y de rencor a la patrulla. Algunos, no todos. Y bueno, ese fue un momento en el que fue importante para mí regresar a nuestro Señor, orar mucho, pedirle que me dejara ver realmente con sus ojos, no con los ojos del odio. Él nos ha invitado a que veamos y amemos a nuestros enemigos. em, y pues es un reto, ¿no? Cómo amar a nuestros enemigos al mismo tiempo que odiamos el pecado que están cometiendo. Pero ese es uno de los retos que yo tuve en el ministerio, en donde el Señor también me pidió que aprendiera a ver a esas personas que oprimen también con ojos de compasión y de misericordia, ¿no? Una persona que hace eso no lo hace de un día al otro porque sí, ¿no? Hay muchas circunstancias complejas para que una persona se vuelva racista o em, deshumanice a los demás de esa forma. Pues nosotros veíamos las injusticias y en ciertas circunstancias, pues también habían
abogados en el grupo de voluntarios quienes podían hacer la queja, pero era difícil porque en esa zona sabíamos que en cualquier momento, si nosotros poníamos mucha presión sobre la patrulla fronteriza, pues nos iban a sacar del lugar. Y entonces no íbamos a poder estar ahí con los migrantes para ayudarles, cuidar de ellos, fortalecerlos en su camino. Entonces fue un reto realmente en ese camino de ver y de crecer en compasión. Se acercó y lo cuidó. Am, Nosotros veíamos venir esos grupos de migrantes em, y veíamos en sus rostros el cansancio, la fatiga, el miedo. Se acercaban a nosotros cuando los llamábamos, así con mucha prevención, ¿no? Y pues nosotros los recibíamos, les explicábamos quiénes éramos, voluntarios. Les preguntábamos, ¿estás herido? ¿Viene alguien herido? Pues porque eso era como nuestra prioridad, tratar de atender las necesidades más urgentes en el momento, pero después había tiempo pues para comer, darles de comer, em, atenderlos, ayudarles y hablar. Y era muy hermoso ver el cambio en sus rostros, ¿no? De miedo a la alegría, a la paz. Ya los niños empezaban a reírse, ya las familias empezaban a compartir sus historias, sus experiencias. Y entonces ahí es donde vemos que cuando nos acercamos con la compasión de nuestro Señor es transformador. Transforma eh, el miedo que sentimos en, en puentes, en puentes y en sanación. Me acuerdo, y algo que nos ha sucedido bastante, tengo varias experiencias de eso, es que llegaban y bueno, estaban relatando algo, de un momento a otro se ponían a llorar. Nosotros estábamos pensando, bueno, está llorando, de pronto algo le sucedió que fue muy difícil. Me decían, no, estoy llorando de la alegría, porque se sentían tan conmovidos por la ayuda que estaban recibiendo, por el trato digno que estaban recibiendo, que, que ellos se sentían muy conmovidos y muy agradecidos. Yo me acuerdo de una situación, nos encontramos con la Madre Rosita, estábamos en la Caridades Católicas en el albergue y conocimos esta familia de Afganistán. Em, la señora de unos 25 años vino, habló con nosotros y, y también al principio nos relató un poco de las dificultades porque había estado en prisión por 22 años con la patrulla fronteriza y después había salido, pero después se enfocó en lo positivo, en cómo había estado en México por 9 meses y cómo la gente la había recibido con gran cariño, los habían apoyado, los habían ayudado. Y, y no podía dejar de llorar, no podía dejar de llorar, nos abrazaba, nos ponía, ¿cierto?, la cabecita aquí encima del hombro, nos daba así besitos en la mejilla. Era un agradecimiento muy grande em, por sentir que se había encontrado con personas que estaban ahí para ayudarle y apoyarle. Entonces fue un momento muy especial donde ya no habían barreras de religión, no había barreras de idioma, no había barreras de cultura. Fue una comunión que experimentamos en ese momento y al final oramos o nosotros oramos con una oración general pues para respetar la religión musulmana de la señora, pero ella también oró por nosotras y nos bendijo. Entonces, simplemente son ejemplos de cómo el acercarnos con compasión son realmente oportunidades para nuestro Señor, para crear espacios de comunión y de encuentro con nuestros hermanos y hermanas. Hablamos mucho de lo que damos, ¿cierto? Pues sí, damos, pero creo que recibimos tanto de los migrantes. Em, Em, yo me acuerdo una experiencia de una
una joven que vino con nosotros del Colegio Regina cuando tuvieron su experiencia en la frontera. Y entonces, después de un largo día de trabajo con los migrantes y todo, nos compartió todo el grupo y nos dijo, em, yo nunca me he sentido tan bendecida en mi vida como en este día. Entonces, le preguntamos, y bueno, ¿por qué? Ella me decía, ¿por qué? Bueno, ella le daba unos zapatos a uno o le daba comida al otro, hablaba con las personas y en respuesta a las personas, los migrantes, le decían que Dios te bendiga, muchas gracias por lo que estás haciendo, que Dios te ayude, que Dios te bendiga, sigue adelante. Dijo, en un solo día nunca había recibido tantas bendiciones de tantas personas. Fue un momento en donde ella pudo ver en los migrantes esos canales de la gracia de Dios para ella. Y así es, en esos momentos en donde nos encontramos con los migrantes, damos y también recibimos mucho. Y damos gracias por el privilegio de poder estar acá para servirles. Ya me despido. Gracias por su presencia y su participación. Muchas gracias, Sandra. Bueno, paso el micrófono a Maricruz para la siguiente parte. Y pues muchísimas gracias a Albertina, a Lupita, a Sandra, por este compartir de su vida, de las experiencias y cómo reconocemos en ellas pues a esta vida consagrada, este llamado que tenemos pues de acoger, de vivir la compasión con nuestros hermanos y hermanas, pues especialmente quienes pasan por necesidad y ciertamente las personas en situación de movilidad, como nos han compartido de primera mano, pues sabemos que son nuestros hermanos y hermanas que viven pues a la orilla del camino a veces, ¿no? Heridos, lastimados, como decían, con mucho que procesar y que ciertamente como vida consagrada el ser esta mano amiga, esta escucha, ¿no? Este acompañamiento, como nos decía Albertina, para hacer esta relectura de su propia vida, cómo es que Dios les ha acompañado en el camino, cómo también pues nos invita a abrir nuestros espacios, a condicionar lo que se necesite para hacer, para poder dar atención, esta ayuda humanitaria también a las personas que pasan, en este caso por la ciudad de Tijuana, también como la hermana Lupita nos explicaba, ¿no? Y bueno, pues después de que pasan el muro, como decía Sandra, pues no, lo que nosotros o lo que ellas quieren hacer es tender puentes, no alzar muros, ¿no? Y cómo esta ayuda en ambos lados de la frontera, pues lo que busca es vivir esta compasión y también este aprendizaje de todo lo que nos dejan las personas que van caminando en ese camino eh, es esta bendición compartida, ¿no? Y de la cual pues también es inspiración, fortaleza, aprendizaje, y yo creo que cada una pues tiene una experiencia de crecimiento muy importante, ¿no? Que nos ha compartido en este día. Bueno, a mí me gustaría, antes de pasar a un espacio ciertamente de diálogo, de compartir, una pequeña reflexión tomando en cuenta precisamente las palabras del Papa Francisco, como esta enseñanza de la Iglesia hoy en día que nos invita a todos, a todas las personas, particularmente, pues a nosotros, nosotras como vida consagrada, pero claro que es a todos los invitados, a todos los, perdón, todos los bautizados nos invita. eh, eh, Nos invita. Entonces, no sé si puedo compartir o sí, Sí, sí puedes compartir. ahí está. Perfecto. Entonces, son unas diapositivas rápidamente para poder dar espacio al, al compartir con de nuestras hermanas también, ¿no? Entonces, bueno, pues reconociendo que la migración es hoy en día pues una situación que nos pide dar atención, ¿no? En todo el mundo y bueno, en México particularmente y en nuestro continente, ¿no? Ya las hermanas nos hablaban
ellas viven esta llamada a responder con generosidad ante esta situación y lo viven desde la hospitalidad, ¿no? También eso lo podemos reconocer y bueno, también debo decir que ambas, que todas las tres congregaciones, a nosotras también en su momento, en el momento de visitar tanto Tijuana como San Diego, pues han sido hospitalarias con nosotros, ¿no? Y es un don la hospitalidad, este encuentro de la humanidad más allá de de los que son de nuestro propio grupo, ¿no? La hospitalidad es una muestra de amor que rompe fronteras. Y el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado nos ha hecho este hincapié de mirar a las personas en movimiento, ¿no? Eh, pues reconocer que estas diferencias también se convierten en un don, en una riqueza. Las historias de los migrantes también son historias de encuentro, como acabamos de escuchar, ¿no? Entre culturas. Y precisamente, a pesar de que para muchas sociedades se puede reconocer esto eh, como con miedo, como a veces una invasión. En realidad, las comunidades y las sociedades a las que llegan las personas que migran son una oportunidad de enriquecimiento, de desarrollo integral para todos, no solamente para quienes van buscando una mejor oportunidad de vida, sino para también las comunidades de quienes lo reciben. Y el Papa Francisco dice que esto se puede resumir, como sabemos, en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Y bueno, también es muy conocida la encíclica Fratelli Tutti, con este corazón abierto al mundo que nos hace, que nos hizo llegar el Papa Francisco, pues dirigidos a todos, ¿no? A reconocer la dignidad de cada persona y que más allá del lugar en donde habite, pues todos estamos llamados a vivir esta hermandad, esta fraternidad universal, ¿no? Y también nos menciona, cuando se acoge de corazón a la otra persona, tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en respeto a todos, ¿no? Tener este diálogo paciente, también para que las personas puedan expresarse, puedan vivir sus valores, su cultura y poder acoger también la de los demás. Lo ideal es que quizá no hubieran estas cantidades de personas que nos hablaban, ¿no? 500 personas cruzando las fronteras, claro, ahora ha disminuido muchísimo el flujo, ¿no? Pero lo ideal es crear condiciones para que cada persona pudiera tener el derecho que lo tiene de elegir migrar o quedarse, ¿no? Ojalá que las personas también pudieran encontrar ahí mismo en sus países de origen lo necesario, las condiciones dignas para poder promover el desarrollo integral. Sin embargo, si esto no está siendo posible, que entonces entre todos y todas podamos acoger a las personas que van buscando y que se respete también este derecho, ¿no? De poder encontrar un lugar donde se puedan satisfacer no solamente las necesidades básicas, sino también de realizarse como persona. Y aquí pues eso, ¿no? No solamente la ayuda humanitaria de primera mano, que es la comida, la atención médica, como nos decían, sino este cuidado pastoral, cuidado espiritual, acoger a las personas. Y pues precisamente en esta encíclica de Fratelli Tutti se habla del buen samaritano, ¿no? Cómo estamos invitados a vivir estas actitudes del buen samaritano, ¿no? Identificarse con el otro sin importar de dónde vienen, si es sí, es como el samaritano, ¿no? Que precisamente es un extranjero, ¿no? Sin mirar para otro lado, sin crear las barreras que separen, ¿no? Al contrario, es experimentar esta compasión que también se siente como de dentro, ¿no? De reconocer como a los demás también como nuestros hermanos y hermanas. Y pues el samaritano además busca a este hospedero, ¿no? Entonces también ya nos hablaban cómo que es crear redes de sensibilizar, responsabilizar al otro, ¿no? Creando estas redes de colaborativas, ¿no? También nos hablaba Albertina, el samaritano acoge la responsabilidad como suya, no la suelta, pero invita a otros a sumarse. Y yo creo que eso también es como esta invitación a sumarnos, porque pues en todas las ciudades, no solamente en la frontera, pasan los hermanos migrantes, ¿no? Ese nosotros se hace más fuerte que las pequeñas individualidades. Y por último, ya nos dice el Papa Francisco que la parábola del buen samaritano es como pues un icono que nos ilumina, ¿no? A poder vivir esta compasión sin pasar de largo, sino comprometernos, ¿no? Hacer de la fragilidad del otro también la nuestra.
y pues atender la mano para rehabilitar al caído, ¿no? Para que sea para el bien común. Y pues ciertamente todos somos migrantes. La vulnerabilidad de la migración se vive pues en todos los pueblos. Y así como las hermanas nos han mostrado este servicio gratuito, pues el samaritano del camino se fue sin esperar reconocimiento ni gratitudes, ¿no? Se hace como este servicio generoso, desprendido, porque bueno, estamos llamadas también, ¿no? Como vida consagrada, como bautizados, y que yo creo que eso también representa una gran satisfacción para, para quienes lo viven, ¿no? Y bueno, pues así, que podamos cuidar la fragilidad de cada persona, de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Pues gracias a las que compartieron su testimonio y entonces pues ahora sí podemos dar este espacio para si tienen alguna pregunta, algún comentario, agradecer nuevamente a la participación tanto de Albertina, de Lupita, de Sandra y bueno, con esta motivación de cómo vivir nuestra vida consagrada como de este servicio samaritano a los más vulnerables, pues abro el micrófono para quienes quieran compartir. Puede ser que abran el micrófono o si quieren levantar la mano, o también es posible en el chat. Y también si alguna de las tres hermanas quiere decir algo, también ese es el momento. Bueno, ¿me oyen? Sí, Bueno, lo primero, Ada, lo primero rompiendo el es silencio. agradecer a mis tres hermanas que están trabajando con todo el corazón allí y todos los otros que están trabajando, ya sean religiosos o voluntarios, en la frontera. Quería también compartirles que nosotros desde hace más de 15 años damos unos talleres de salud mental en Cuba que han tenido muchos resultados. Yo lo estoy dando también aquí en México, entonces me gustaría, no sé la manera como podríamos hacerlo, de compartirlo con ustedes, para que ustedes también pues pudieran ofrecerlo. Muchas gracias, Ada. Pues sí, también nos mencionaban la salud mental como esta necesidad tan importante, ¿no? Para que las personas que van en el camino puedan ir procesando, pues, todas estas experiencias que muchas veces son dolorosas y, pues, a nivel más profesional también, qué bueno que en Tijuana las misioneras franciscanas de la Paz tienen esta clínica psiquiátrica, ¿no? Ya para niveles que son pues, ya eh, más particulares. Gracias, Ada. ¿Quién más se anima o si quieren Quiero, compartir, yo quiero, Albertina? Sí, sí. yo quiero compartir con ustedes que los 5 años que yo estoy aquí trabajando directamente 24 horas, 7 a la semana, me ha hecho más consagrada y me ha hecho más escalabriniana, que es la congregación, ¿no? Yo creo que una cosa es estudiar sobre el tema migratorio. Hay muchas personas que se dedican a estudiar, a pesquisar, a escribir y todo eso, pero el vivir cotidianamente con ellas es como que cala profundamente lo que Dios quiere de cada persona. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada migrante? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada persona que se inclina sobre esa realidad? Y yo me voy de Tijuana con un doctorado, digo yo, un doctorado de humanidades, porque realmente a mí me hizo crecer mucho. Mire que tengo 54 años de vida religiosa, pero al final, a mis 74 años, puedo decir gracias, Señor, por esa rica experiencia, por esa rica vivencia de 5 años en que yo no era muy tolerante, digamos. Aquí he aprendido a ser tolerante hasta con los niños. Los niños he aprendido como que he desarrollado también el don, no sé si de la maternidad o de abuela, ¿no? Pero pude empezar a identificar los diferentes llantos hasta los diferentes llantos de los niños. Si llora por hambre, por rabia o por enfermedad. He aprendido a observar mínimos detalles de los comportamientos
de las mismas y he aprendido a hacer con ellas. Eso es lo más importante para mí. He aprendido a hacer con ellas. En la parte de la espiritualidad no se diga, tengo una experiencia muy, muy profunda que tengo casos que me marcaron el alma, porque realmente estar cotidianamente con ellas hace a uno ser lo que Dios quiere que uno sea para ellas. Son ellas o son los migrantes, los refugiados que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer con ellos. No tenemos que determinar, es cuestión de escuchar, es cuestión de seguir las indicaciones que a veces ellos mismos nos dan frente a las necesidades, las vulnerabilidades que tienen. Y cuando me dicen que las mujeres son vulnerables, yo pego el grito al cielo. Si las mujeres fueran vulnerables, nosotros no estaríamos, ni siquiera nosotros estaríamos aquí. Pasan por muchas vulnerabilidades, sí. Y es eso lo que las hace valientes, ¿no? Yo agradezco a Dios infinitamente y agradezco a ustedes por haberme escuchado en ese tiempo aquí. Quisiera hablar muchísimo más de la vivencia que yo he tenido, pero me quedo aquí porque Dios me ha hecho más escalabriniana, más misionera, más libre de muchas cosas que a veces uno junto en el camino también sufre en vano, ¿no? Pero cuando se ve con los demás, lo que uno sufre no es nada. Gracias. Gracias, Albertina. Rosa María Oviedo, ¿quieres compartirnos algo? Si abres tu micrófono. Sí, pues yo realmente le doy gracias a Dios y me imagino que Dios está contento con todas ustedes, que trabajan con sus más amados, pobres, los migrantes, y las felicito de todo corazón y le pido a Dios que les siga dando fortaleza para seguir animando a los migrantes, para seguirles tendiendo la mano. Gracias. Gracias, Rosy. Mm. ¿Quiere comentar algo? También si Lupita, Mira, Sandra. quizás vamos a, bueno, antes de que si las hermanas se animan o alguna más de las que están en la sala, aquí también hay unos mensajes como Ah, comentarios. Dice ujú. Yolanda Tobar, gracias por todo lo que hacen por los migrantes, por dar el acompañamiento y atender las necesidades y por unir esfuerzos con congregaciones como congregaciones. Soy religiosa de vida contemplativa, de vida contemplativa. Es religiosa de vida contemplativa y que pues las oraciones por su misión y gracias por compartir. De Apostolados Galaxis, me imagino que estas lindas acciones desde el 20 de enero de este año, me encantaría escuchar o compartir qué acciones me imagino, estamos haciendo como religiosas, como iglesia en salida, desarrollando en esta nueva realidad de movilidad, pues con toda esta tolerancia, bueno, no tolerancia de Donald Trump, ¿verdad? Y toda su política migratoria. Eh, Aquí hay otro comentario y ya para que si tienen algo que responder sobre esa, ¿verdad? Gratitud, hermanas, por su testimonio. En ustedes llegamos juntos como vida consagrada. Gracias por compartir las experiencias y vivencias de su trabajo y entregar a este sector tan vulnerable. Agradecemos su entrega y opción de vida. Gracias por estar presentes en esos espacios tan urgentes. Nuestras oraciones por todas ustedes y gracias a la CIR por crear estos espacios de compartir. Bueno, ahora sí, hay una mano levantada y quien quiera responder. Y Socorro, si quieres, y damos el paso para que Yo hayan le otras quería respuestas. contar a Albertina, que habló que la experiencia de los 5 años ahí, pues para ella significó un doctorado de la vida, ¿no? Me gustaría que nos dijera, o que me dijera a mí, en esos 5 años, como ya aprendiste una cosa, fue escuchar, y también con la situación actual, o sea, como algunos de los aprendizajes más importantes que tú recomendarías a otras o del contexto que va cambiando. Ujú.
yo diría, tomando de nuevo el ejemplo del buen samaritano, ¿no? No llegar como quien sabe, no llegar como quien sabe que lo que las personas en situación de vulnerabilidad deben hacer, porque ellos solo ellos saben dónde les duele el zapato. Entonces, nosotros tenemos una carga de formación, de espiritualidad, tenemos todo, tenemos el aceite, el vinagre, todo lo que necesitamos. Sí, nunca llegar con toda carga, no llegar como personas, como humanos, como decía la hermana Sandra, que se emocionamos de la forma humana como las estaban atendiendo. Primero llegar con eso, como persona, acercarse, interesarse por lo que a veces no lo que aparentemente se ve, sino lo que la persona siente. Y yo digo, últimamente recibido era un sábado donde las trabajadoras no estaban, estaba casi prácticamente yo sola en la casa. Y llegó una señora deportada de a 5, 6, 7 días que andaba por el desierto. Esa mujer estaba tan sucia, pero tan sucia, tan olorosa, que yo pensé, Señor, ¿cómo eres, no? Pero sentí que ella se sentía muy incómoda. Yo le dije, señora, antes que empecemos a hablar, ¿usted no le gustaría bañarse? Ella me dijo, es lo que más deseo en este momento. Entonces llevamos, le doy las condiciones para que se bañe todo, y después de la ducha, pues no la reconocí más. Es decir, llegar humanamente con lo que uno es, no lo que sabe, no lo que tiene. Después, con el tiempo, sí, va sacando todo lo que aprendió, las herramientas que tiene, la profesión que tiene, todo eso, pero primero, la persona no tiene que saber quién soy yo, sino que tiene que percibir la sensibilidad y la compasión que yo estoy teniendo con esa persona. Eso por lo menos es la experiencia que yo tengo. Y dejar que ellos se digan. Cuando tú le das confianza, ellos cuentan sus historias. Y tú vas entendiendo, Dios da la sabiduría de entender lo que no dicen. Las respiraciones, los gestos, las lágrimas dicen mucho más que las mismas palabras. Entonces, cuando tú percibes eso, tú vas adentrando en lo que tú percibes más de lo que tú oyes. Ellos se dan cuenta que tú realmente estás con ella, que tú estás escuchando más allá de las palabras, ¿sí? Por eso yo digo, yo hice un doctorado sin libros, sino que haciendo esa lectura de vidas humanas, ¿no? Muchas gracias, Albertina. Con mucho gusto. Y pues aquí preguntaban algo acerca de el nuevo momento, como si quieren compartir algo de la situación actual. Yo puedo decir algo. Está el proverbio que siempre dice, no hay males que para bien no vengan, ¿no? Yo creo que para los migrantes, para los que desean buscar una vida mejor, y no solo buscar una vida mejor, a veces solo salir de una situación muy difícil, que la gran mayoría de las mujeres huyen de una situación de violencia enorme, ¿no? Que los que somos de México ya sabemos, principalmente las mexicanas, de lo que pasa, ¿no? No quiero entrar en detalles ahora, pero creo que una de las cosas que esa situación real que nos está pasando a todo el mundo, y especialmente el tema migratorio, y ya vemos que hay un odio, que hay un estar contra, ¿no? Y el corte de recursos económicos, de todo eso, nos hace pensar en otras cosas. No, ese esfuerzo que estamos haciendo ahora, digamos, de escucharnos del tema migratorio, buscar hacer redes en la vida religiosa. Yo una de las cosas que lamento mucho, ahí está la hermana de la CIR, que en Tijuana no estamos organizadas como CIR, eso me voy con un dolor en el corazón, eh, pero sí nos hace buscar otros caminos, buscar otros hospederos como el samaritano, ¿no? Y no contar siempre con los mismos hospederos que nos ayuden con los recursos humanos. Yo creo que todo eso nos ayuda a crecer en la dimensión de vida consagrada al servicio de los migrantes y otras situaciones de vulnerabilidad.
a despertar la sensibilidad de otras fuentes, de otras instituciones, de otros organismos. Puede ser un gran bien a lo largo, como lo fue la pandemia para muchas situaciones, ¿no? Siempre trae algo nuevo y somos creativas, no nos dejamos vencer. Gracias. Sí, Sandra, ¿nos quieres compartir? Bueno, yo creo que con respecto a lo que está sucediendo actualmente, em, después de pues todas estas políticas que el presidente Trump ha estado em, enforzando en la frontera, pues sí hemos visto una reducción del número de migrantes que llegan. Se habla de un 75% de disminución. Ahorita la mayoría no están llegando por esta zona de San Diego por la militarización que hay a los dos lados de la frontera. Entonces eso hace que los migrantes estén buscando unos lugares más difíciles para poder cruzar. Eh, de pronto más en el lado del desierto, ¿no? Pero eso ha hecho que pues ahora nosotros nos vemos en la situación que no es tan fácil encontrarlos, ¿no? Antes ellos llegaban allá, ahora no están ahí, están en otros lugares. Y yo creo que para nosotros es realmente empezar a buscar dónde los podemos encontrar, ¿cierto? Em, ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde están nuestros hermanos? No quedarnos ahí como quietos, eh, sino estar en movimiento nosotros también para el encuentro de nuestro hermano, de nuestros hermanos. Ahorita en este momento, pues lo que yo estoy haciendo, pues ahora lo que trato de hacer es cruzar la frontera a Tijuana. Ahí hay un instituto que se llama, bueno, es una organización de una trabajadora social, em, la madre de los deportados, y ella está ahí también ofreciendo apoyo a las personas que están siendo deportadas de Estados Unidos. Entonces ahí es también un espacio en donde se necesita la ayuda, porque, bueno, hay deportados que llevan acá en Estados Unidos, ¿cierto? 10, 20 años, tienen ya familia, tienen toda una vida y de un momento a otro son separados de sus familias, ya no tienen nada, están en otro lugar, no tienen trabajo, no tienen dónde quedarse y entonces esto también abre otros espacios en donde la vida religiosa puede entrar a apoyar. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere comentar? Carmen, si quieres abrir tu micrófono. Primero abre el micrófono para que te podamos Ujú. escuchar. Bueno, yo no tengo así directo experiencia de pues estar con los migrantes, pero sí he visitado varios centros para migrantes y pues allí pienso que la misión del samaritano está como muy presente en esto de los migrantes, en buscar como, bueno, yo viendo nomás fue llegar, que me dieran estar ahí y como poco a poco en la convivencia con ellos, pues fui viendo como qué otros medios o posibilidades tiene el, el buen samaritano. Como no ir pues así como decía ya Albertina, pues no llegar como las que sabemos o las que vamos a estar allí con ellos, o que como que, pues yo creo que ni ellos saben qué esperan de nosotros, ni nosotros sabemos qué esperamos de ellos, porque ya ahí te das cuenta
que no nada más tienen la necesidad pues sí, la presencia es muy importante, pero allí te encuentras que tienen la necesidad de apoyo psicológico, la necesidad de orientación jurídica, la orientación, pues, cómo ayudarse también unos a otros. Como hay muchas posibilidades y yo pienso que, pues, que no lo podemos hacer independiente cada cosa por su lado, sino que es un conjunto de necesidades que no están separadas una de la otra. Pues es como yo lo he visto y pues también a veces, pues sí llegan a distinguir con uno aprender pues a tener quién los está perjudicando, quién los está utilizando. Como que hay muchos aspectos o por eso como es muy grande la misión del buen samaritano. Gracias, Carmen. Sí, pues la importancia de tejer redes, ¿verdad? Y que eso pues, Ujú. sigue siendo un reto y qué bueno que pues ya se tienen algunas experiencias, ¿no? Precisamente de la Comisión Pro Defensa del Migrante o el colaborativo allá en San Diego, ir cada vez más la dimensión de movilidad humana de la que también Lupita participa, ¿no? Pues es como ir uniendo esfuerzos en estas dimensiones, ¿no? En esta misión. Pues no sé si antes de terminar quieran dar algún una último comentario, alguna última palabra. Lupita, Bertina, Sandra, pues ya para ir cerrando el espacio de esta tarde. Yo solo digo gracias por la oportunidad. A mí me encanta trabajar con la vida religiosa, estar con la vida religiosa, porque nos enriquecemos mucho, porque Dios suscita en el corazón de cada una aspectos y más los carismas que nos llevan a hacer una riqueza en la iglesia, en el mundo, porque Dios es como que un grupo de médicos, ¿no? Especialistas se reúnen para decidir algo sobre una intervención médica. Cada uno ve bajo un aspecto y nosotros la vida consagrada somos así. Justamente por la riqueza de los carismas, Dios nos reúne y eso es el gran momento también de formar redes, justamente por eso, porque nos enriquecemos y cada quien ve la situación de una manera, bajo un aspecto. Y eso es muy, muy rico y importante para el servicio a los más, los que viven en situaciones de vulnerabilidad. Gracias por todo, gracias por las compañeras que han compartido aquí en la frontera y animo a todas las hermanas, todas las religiosas y consagradas a seguir adelante porque Dios nos necesita. No hay que desanimar y ni decir adiós para siempre por un cansancio, por una dificultad o por una enfermedad. Dios siempre tiene lo que hacer con nosotras. Muchas gracias y bendiciones. Gracias por Yo también quiero por este ah, servicio. Sí, Lupita. sí, sí, agradecerles por la invitación. Qué bueno que hay este espacio para conocernos más, saber nuestros apostolados. Sabemos que estamos trabajando muchísimas religiosas por el bien de nuestros hermanos necesitados, de nuestros hermanos migrantes. Habemos también muchísimas religiosas en nuestras congregaciones, son muchos los carismas y unas nos podemos dedicar a la ayuda del necesitado mientras otras están evangelizando
o otras están trabajando en la oficina, otras en diferentes carismas, pero tenemos la oportunidad nosotras de trabajar con estas personas que Dios ha puesto en en nuestros caminos como el buen samaritano que iba caminando a sus actividades y encontrar a esa persona que tiene la necesidad de ayuda, pues así estamos nosotros como el buen samaritano. Mm, y pidamos a Dios que lo hagamos de verdad de todo corazón y que aprendamos de Jesús, que es nuestro maestro, a, a atenderlas de verdad como Jesús nos pide. Que en verdad escuchemos ese llamado que Jesús nos dice, lo que hiciste por uno de estos mis más pequeños, por mí lo hiciste, ¿sí? Y que el día que lleguemos al cielo nos digan, yo les digo a las hermanas, cuando me dan un vaso de agua, les digo, ay, cuando lleguen al cielo les van a decir, gracias por ese vaso de agua que le hice a mi amada esposa. Entonces, que así nos diga nuestro Señor, gracias por haber atendido a esos pequeños que eran mis hermanos, ¿sí? Muchas gracias por el espacio y sigamos trabajando por el bien de todos. Muchas gracias a ti, Lupita. Gracias por tu servicio. Para terminar, Gracias, Sana. Maricruz. Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a cada una y me da mucho gusto ver que Sí, Hola. estamos juntas en algo que nos conmueve. ya. Pues si quieres, Karina, te paso la palabra para concluir. Sí. No, pues agradecerles a todas ustedes, hermanas, que están pues en esta tarea, ¿no? Como ya dijeron, no voy a decir más de lo que ya ustedes nos han compartido. Creo que es muy rica la experiencia. Creo que eso también, como vida religiosa femenina, también aportamos a veces unas desde la reflexión, desde la investigación, pero otras desde esta experiencia que también nos ayuda a las otras también a sentir, ¿no? A sentir pues esta compasión y ver la forma también de hacer iniciativas de que ayuden a esta, pues a esta misión y que son diferentes puntos, ¿no? También esta es una frontera con diversas realidades. Tenemos la frontera sur de nuestro país también con otras realidades, también de migrantes, pero pues casi similares, ¿no? De diferente manera. Entonces, pues seguimos caminando como CIR, apostando por la esperanza, ¿verdad? En este año jubilar, que para todas, pues dentro de nuestras congregaciones, animemos y alentemos a seguir caminando en esperanza, en justicia, ¿no? Y en todo lo que nos pueda ayudar. Pues agradecemos a las religiosas del Sagrado Corazón por este apoyo y ayuda para este webinar, ¿verdad? A las hermanas escalabrinianas con Albertina, a la hermana María Guadalupe por misioneras franciscanas de La Paz, sí, a ver si sí dije bien tu nombre, hermana de congregación, ¿verdad? Y por la hermana Sandra de Jesús María también, pues agradecemos porque esto también es la diversidad de carismas que es lo que han pues dado a conocer. Pues desde la CIR les damos las gracias a todos.